¿Por qué me miras así, Beck? Siento que te quiero mucho. Rebeca se encoge de hombros y besa la mejilla de Fring. Y se siente bien. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 17. Saltar. La noche antes de que se supone que Fring se vaya de Inglaterra, ella y Beck salen a cenar a un buen restaurante tailandés que la madre de Beck recomendó cuando se lo pidieron. Fring quiere compartir sus platos favoritos con Beck antes de irse, para darle una idea de lo que le espera, a pesar de que sabe que Beck ha estado en Tailandia y ha comido comida tailandesa muchas veces. Hay algo en ordenar en tailandés para su novia, inglesa, que hace que se sienta diferente e importante hacerlo esta noche antes de que se separen. Se siente un poco tonta al respecto, pero Beck le promete que no le importa en absoluto. De hecho, ella está encantada. Ella observa en silencio mientras Fring habla con el camarero. Sus ojos muy abiertos se llenan de adoración, a pesar de que es algo tan simple, pedir comida para alguien. Se siente como un cachorro enamorado de la mejor manera. No hay duda en la mente de Beck de que seguiría a Fring a cualquier lugar y haría cualquier cosa por ella, y que, aunque mañana le dolerá, el resto de su vida valdrá la pena el dolor de estas pocas horas. ¿Por qué me miras así, Beck? Siento que te quiero mucho. Rebeca se encoge de hombros y besa la mejilla de Fring. Y se siente bien. Oh, vale. La comida llega y Rebeca sonríe suavemente mientras Fring le explica las cosas, incluso las cosas que ya sabe. Ella espera pacientemente mientras Fring le da de comer bocados de los diversos platos, asintiendo o arrugándose la nariz en reacción a los sabores, incluso los que ya ha experimentado. No se siente como una última comida, se siente como una primera. Mi sontán es mejor. Apuesto que lo es. Beck le guiña un ojo con los ojos llorosos, la especie de la comida llegando a ella a pesar de que se niega a admitirlo. Ella tose un poco y toma un sorbo de té con leche. Necesitamos trabajar en tu tolerancia a las especies, Beck. Fring se inclina y la besa suavemente en los labios, arrugando su nariz en la diversión. No puedes avergonzarnos en la boda. Los ojos de Rebeca se abren hasta que se da cuenta de que Fring está bromeando. ¡Pi! Sonríe. La comida será picante, pero no creo que me avergüences. No lo haré, pero ella decide que ha terminado con sontán por la noche. No lo haré. No lo harás. Después de la cena, caminan por la ciudad, tomadas de la mano, sin un destino en particular en mente. No pensé que me gustaría Londres. Fring mira a Beck y levanta la mano besando los nudillos. Quería venir aquí porque es muy diferente de Tailandia. Incluso la historia se siente diferente aquí. No es tan diferente, Pi. Beck se sonroja mientras siente que los labios de Fring le rozan los nudillos. Aquí también tenemos mucha lluvia y un rey, ríe libre. Claro, pero hace mucho más frío, y los edificios son grises, y las puertas están todas cerradas. Rebeca alza una ceja. ¿Las puertas? Sí, en Tailandia, cuando hace mucho calor. Necesitamos aire acondicionado. Mantenemos la puerta abierta para dejar entrar la brisa. Y también porque somos más amables que tú. Fring le da un pequeño beso a la nariz de Rebeca sonriendo. Arrugando la nariz en respuesta, Beck golpea suavemente la mano de Fring. Pero Inglaterra me tiene a mí. Te tiene a ti. Después de un momento, Fring las detiene. Están en la pasarela del río South Bank y el aire nocturno tiene solo un toque del calor del verano que llegará en un par de meses. Es extraño para ella pensar que en casa probablemente ya esté cerca de los 30 grados. Ella va a la barandilla apoyándose en ella.
Beck la abraza por detrás con la mejilla presionada contra la espalda de Frin. Pero vi cosas diferentes aquí de lo que pensé que haría, gracias a ti. Pensé en ir al observatorio real. Pero lo hicimos, Pi. Déjame terminar, Beck. Frin le devuelve la sonrisa. ¿Está bien? Rebeca asiente. No es parte de su naturaleza dejar que otros lideren una conversación, por supuesto, pero con Frin no le importa. Está bien. Pensé en ir al observatorio real y ver el lugar donde los ingleses decidían que el tiempo comenzaba y se detenía, y donde miraban las estrellas. Pero también vi un pequeño pub con tés de flores en lugar de cervezas, y nos tumbamos en la hierba mojada, y nos tomamos de la mano, y miré las nubes de Inglaterra, y me di cuenta de que son tan hermosas como las nubes de Tailandia. Frin respira. Lo ha dicho en parte en tailandés y en parte en inglés, sin saber las palabras correctas todavía en inglés para todo lo que quiere decir. De alguna manera, todas las promesas y tópicos que ha estado pensando en decir se han ido volando de su cabeza a medida que el tiempo finalmente las alcanza. Esto es lo más lejos que he estado de casa, el tiempo más largo que he estado fuera. Me habría quedado más tiempo, iría más lejos, si me lo pidieras. Yo lo sé, es todo lo que Rebeca puede hacer para evitar llorar de nuevo. Siente que ha llorado más en los últimos días que en toda su vida antes de conocer a Frin, pero no es nada que ella cambiaría por todas las sonrisas del mundo. Es un sentimiento crudo, un sentimiento real, y la satisface de una manera que años de amabilidad perfectamente aceptable con otra persona nunca podrían ni nunca lo harían. Ella renunciaría a todo su mundo, para llorar por Frin, pero no te lo pediría. Por eso lo haría. Frin respira profundamente. Al otro lado del río, las luces de la ciudad de Londres brillan como estrellas bajas. Además, quiero volver. Quiero ver tu campo verde y el distrito de los lagos, ir a Carnules y comer un patsi. Pastoso. Las mejillas de Beck están sonrojadas. Está abrumada por este momento, llena de palabras y emociones pesadas e importantes que solo ha experimentado en las últimas semanas. Es increíble cómo nadie la preparó para estar realmente enamorada de esta manera. Frin se va en 12 horas, y aunque sabe que se volverán a ver, el peso de esa pérdida es pesado sobre sus hombros, sin importar lo temporal que sea. Podemos, si realmente quieres volver, mi familia querrá que lo hagamos de todos modos, para las vacaciones. Sí, por supuesto que sí. Ella se vuelve en los brazos de Rebeca, poniéndola de vuelta al Támesis. Este es el lugar que te hizo. Beck besa la mejilla de Frin. Sabes, Pi, realmente nunca he pensado en Inglaterra como algo más que donde vivo. Así que gracias por dejarme verlo a través de tus ojos. A Rebeca le llevará tiempo poder mudarse a Tailandia. La vida no es un cuento de hadas. No importa lo fantástico que haya sido el último mes para ambas. No es realista para ella empacar todas sus cosas y salir de casa por capricho, a pesar de que es más fácil para ella de lo que sería para Frin hacer lo contrario. Todavía tiene que administrar toda su vida, averiguar cuándo dejar su trabajo, asegurarse de que su familia esté bien, asegurarse de que Angie tenga un lugar a donde ir y vender o alquilar su piso. Y mientras tanto, tienen que vivir medio mundo de distancia, conectadas solo por videollamadas y mensajes de texto. Te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar, pero nos veremos pronto.
Solo faltan unas semanas para la boda. Kei y Mook, siendo el tipo de personas a las que les gustaría la diversión y la eficiencia, decidieron casarse justo antes del Songkran, para que todo el festival pudiera ser como una gran celebración de luna de miel con amigos y familiares, lo que técnicamente extiende sus celebraciones una semana porque se van a Australia el día que termine el festival. Muy inteligente. Rebeca suspira profundamente, pero asiente y mete su cuerpo en el de Frin. Yo lo sé. ¿Podemos irnos a casa ahora? Por supuesto. Libera las risas suavemente. Es tu casa, Beck. No tienes que preguntar. Pero no quiero alejarte de la ciudad antes de que estés lista. Si todavía hay más que quieras ver, se encoge de hombros. Esta noche es tu noche. No seas tonta. Quiero pasar la noche contigo. Presionando besos suaves en la frente, las mejillas y finalmente en sus labios de Beck, Frin guiñó un ojo. Si no te importa. Ella agarra a Frin por la chaqueta y la acerca lo más posible. ¿Por qué me importaría? Sus labios se encuentran en un beso que para Beck es casi tan bueno como su primero. Ella desearía poder besar a Frin para siempre, que eso fuera algo posible, para existir en un estado constante de besar a alguien. Pero ese es otro cuento de hadas, y la realidad vuelve a aparecer mientras siente que Frin se aleja. Ella abre los ojos. Frin parece divertida. Tu cara es tan linda, Beck. ¡Ah, cállate! No. Frin se inclina para besarla de nuevo. Nunca. Tardan demasiado en volver a casa. El resto de la noche no es suficiente tiempo, pero se apañan al máximo. El poco sueño que tienen viene en forma de pequeñas siestas entre periodos más largos de hacer el amor que los dejan sin aliento y llenas de anhelo mutuo. Cuando la luz finalmente se rompe, se miran fijamente a través de la cama. Frin vuelve a besar los nudillos de la mano de Beck. Te quiero. Yo también te quiero. No será un adiós. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué se siente así? Porque sea lo que haya pasado entre nosotras, sucedió tan rápido y tan completamente, y es como... Ella empuja un poco de pelo de la cara de Frin sonriendo. Cuando sabes que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible. Taylor Swift. Hal Bones. ¿El príncipe? ¿Qué? La risa de Beck es contagiosa y las dos se ríen juntas por un momento, marcando la melancolía tácita con el sonido. No, ese es Harry Styles. Oye, sé quién es Harry Styles. Frin la acerca, y él nunca dijo eso. Está bien, cariño. Pondré cuando Harry conoció a Sally en nuestra lista de seguimiento. ¿Tenemos una vista de seguimiento ahora? Lo hacemos. Un respiro, una sonrisa tímida. Y una cuenta conjunta de Netflix. ¡Wow! ¿Demasiado pronto? No. Con una respiración profunda y constante, Frin sacude la cabeza y sostiene a Beck cerca de ella por última vez antes de que tengan que levantarse. No es demasiado pronto en absoluto. Rebeca se mete una vez más en el cuerpo de Frin, tratando de memorizar su forma, sensación y olor. Al mismo tiempo se siente ridícula por estar tan molesta por tener que despedirse durante unas semanas y completamente privada de que mañana se despertará sin Frin en su cama. Ha pasado tantos años de su vida viendo películas románticas en secreto, fingiendo que estaba por encima de este tipo de cosas, pero pensando que nunca sentiría lo que sentían los personajes que vio. Y aquí está ahora, envuelta en el cuerpo y la vida de una persona que ni siquiera conocía hace un mes. No me quedaré en el aeropuerto. No te veré ir como una esposa triste cuyo marido se va a la guerra. Eso es bueno porque creo que eres más marido que yo. Hablo en serio. Está bien.
Solo voy a despedirme porque serán unas pocas semanas, a pesar de que su garganta se siente apretada y puede sentir el ardor de lágrimas en sus ojos de nuevo. ¿Está bien? Asiente. Sí. ¿Quieres ducharnos juntas? Es un cambio de tema. Un intento de encontrar alegría dentro de la soledad que se avecina. Flynn le agarra con ambas manos, saltando de la cama y dejando que Beck la persiga, desnuda, hasta la ducha. Su risa persiste hasta que el agua esté lo suficientemente caliente como para que se paren debajo de ella y se besen hasta que las yemas de los dedos se arruguen. Se turnan para lavarse el pelo. De alguna manera es lo más íntimo que cualquiera de ellas puede pensar en hacer la una con la otra. El viaje al aeropuerto está lleno de charlas triviales. Rebecca le pregunta la opinión de Flynn sobre qué debería llevar para la boda. Flynn le dice a Beck sobre algunos cambios que su madre planea hacer en el menú de la cafetería. Es un relleno entre la pesadez de sus últimas 12 horas y la que está por venir. Frente al puesto de control de seguridad se despiden. Frentes apretadas, lágrimas rayando sus mejillas y mojando sus máscaras, dedos entrelazados. Ninguna dice nada durante mucho tiempo. Las multitudes se mueven a su alrededor como un río de gente. Debería haberte besado antes de entrar. Presionan sus labios juntos a través de sus máscaras. Nos volveremos a besar pronto. Ya lo sé. Rebecca envuelve sus brazos alrededor del cuerpo de Flynn. Me alegro de haberte conocido, Flynn Sarocha. Gracias por dejar que Angie te golpee. Suena realmente terrible cuando lo pones de esa manera, pero sus ojos brillan, no solo con lágrimas. No lo hace. No lo hace. Se agarran la una a la otra durante unos minutos más, pero el tiempo finalmente las alcanza. Flynn entra en la línea de seguridad y mira por encima del hombro. Rebecca levanta el brazo y saluda una vez. Luego se aleja sin mirar hacia atrás, como dijo que lo haría. No porque quiera irse, sino porque tiene que irse. Flynn respira hondo y se vuelve hacia la línea. Ella nunca ha estado tan triste como para irse a casa. A través de la seguridad, después de una caminata sin ganas hasta su puerta en la que consideró darse la vuelta y correr de vuelta a Rebecca, como si fuera un personaje en una de las estúpidas comedias románticas que tanto le gustan a Beck. Flynn está sentada desplazándose por la galería de su teléfono, mirando las fotos de ella y Beck de las últimas semanas y tratando de no llorar, otra vez. De repente, ve un par familiar de zapatillas rosas debajo de su teléfono. Ella mira hacia arriba con los ojos muy abiertos. De pie frente a ella está Rebecca. Mechones de cabello castaño claro desplazados de lo que Flynn adivina que es una carrera loca a través del aeropuerto de Heathrow, como en una estúpida comedia romántica. Ella se abre boquiabierta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir, Pi? Por encima de su máscara, los ojos de Beck brillan con travesuras. Sus mejillas están sonrojadas y está agarrando su pasaporte tan fuerte que sus nudillos son blancos. Voy a Tailandia. No, definitivamente voy. No tienes equipaje. Te pediré prestada algo de ropa hasta que Rich pueda enviarme la mía. Tienes un trabajo. Un año sabático. No sé qué es eso. Ella sacude la cabeza y se cae en el asiento junto a Flynn. Pensé que sería espontáneo y romántico. Flynn definitivamente lo sabe. ¿Cuánto te costó el billete? Me niego a responder eso sobre la base de que te enfadarás conmigo y arruinará el momento espontáneo y romántico. Los ojos de Beck se arrugan en los bordes, su máscara se levanta y Flynn sabe
incluso si no puede verlo completamente, que está mostrando su mejor y más victoriosa sonrisa, el que probablemente usa con su padre para conseguir lo que quiera. Sin embargo, Frink no es el padre de Beck. Ella frunce los labios. Rebecca tiene razón al 100% de que la gran cantidad de dinero que gastó en este gesto romántico hará que Frink se moleste. Ignorando la falta de respuesta, Beck se ríe nerviosamente. En realidad es peor que eso. Esto no parece un momento apropiado para reírse, en opinión de Frink. ¿Qué quieres decir? Bueno, es un vuelo largo. Y ya sabes, tengo un boleto de clase ejecutiva. Por supuesto que lo hizo. ¡Qué bonito! Claro, sí, pero ella se va y le da a Frink lo mejor que puede describir como ojos de cachorro. Lo que podría ayudar a Frink si no fuera una maestra de escuela acostumbrada a los intentos más ridículos de sus estudiantes para salir de problemas. No quería perderte todo el vuelo. Rebecca Patricia Armstrong, ¿me compraste un boleto de clase ejecutiva? No. Técnicamente actualicé tu boleto de autocar a clase ejecutiva. Ella levanta las manos como si pidiera piedad. Estoy muy enfadada contigo ahora mismo. ¿Tan enojada que no te acurrucarás conmigo durante las 12 horas que estaremos juntas en el avión? Ella hace pucheros. Sí. ¿Realmente? Sí. ¿En serio? Se sientan en silencio durante unos minutos. La pierna de Beck está rebotando hacia arriba y hacia abajo, su cuerpo lleno de adrenalina y endorfinas. Ella nunca ha hecho algo así en toda su vida, y a pesar de que sabe que Frink eventualmente volverá a hablar con ella, todavía está todo lo demás, huyendo de la estabilidad de la vida que conoce a algo nuevo y desconocido. Ella espera que no sea un gran error, pero siente la presencia de Frink a su lado, la suave calidez de su cuerpo, capta el aroma floral de su perfume, lo suficientemente fuerte y familiar como para hacer cosquillas en los sentidos de Beck a través de su máscara. Está bien. ¿Puedo ir? Ya has tomado esa decisión, responde Frink lentamente, con los ojos parpadeando. Así que realmente no depende de mí, de verdad. Frink se encoge de hombros y se pasa una mano por el pelo. Todas las personas más cercanas a ella le han dicho que no tiene ningún sentido pelear lo que sea entre ella y Rebecca. Y le ha dicho Beck muchas veces que confía en ella y la ama por lo que es, incluso si es una mujer con demasiado dinero para quemar y el deseo secreto de vivir la trama de una comedia romántica. Todavía no me he decidido a que hagas esto, pero está bien, podemos acurrucarnos en el avión. Rebecca no pierde el tiempo. Ella se inclina y se acurruca con Frink inmediatamente, ignorando el brazo de la silla que la separa. Gracias. Bien. Gracias por la actualización del boleto. Y gracias por ser romántica y espontánea. Frink aprieta la mano de Beck. Pero, no hay peros. Estoy muy enfadada contigo y estoy muy feliz de no tener que volver a extrañarte nunca más de la forma en que te extrañé durante la última media hora. El corazón de Rebecca palpita en su pecho. Frink Sarocha, eres bastante buena en esto del romance cuando quieres serlo. Tengo un buen profesor. ¿Yo? No. Harry Styles. Rebecca empuja a Frink y sacude la cabeza. Ellas caen en un silencio fácil. La promesa del futuro se estira ante ellas, a solo un viaje en avión de distancia.